Muy buenos días para todos. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. En ella vamos a explicar la guía número 3, que corresponde a la primera guía del segundo trimestre. ¿Listo? Bienvenida, Angélica. Buenos días. Buenos días. Bueno, Angélica, vamos a comenzar por compartir la pantalla para ver nuestra guía. Y aquí está. En los temas a desarrollar encontramos magnitudes escalares y vectoriales, definición de vectores, suma por el método cola y cabeza y por el método de paralelogramo. Con la competencia, establecer la relación entre magnitudes escalares y vectoriales y efectuar operaciones entre vectores por el método gráfico. ¿Listo? Vamos a partir desde aquí, como para que su merced me entienda hacia dónde vamos. ¿Listo? ¿Te parece? Si alguna de las cosas que digo no entiendes, me dices para aclararte y que cada cosa que yo te explique dentro de la guía, pues te sirva para construir tu aprendizaje y para comprender lo que dentro de mi área te quiero orientar. ¿Listo? ¿Tú te acuerdas qué es una Listo, magnitud? profe. ¿Te acuerdas qué es una magnitud? Sí, profe. ¿Qué es una magnitud? A ver. ¿Qué es una magnitud? Se me fue. Tranquilo. Cuando te digan magnitud, acuérdate de esta palabra. Medir. ¿Qué es una magnitud con esa palabra de ayuda? A ver. Medir. Pues todo ¿No? lo que tiene que ver con ello, ¿no? No. Hasta ahí vas bien. Todo lo que se puede medir es una magnitud. ¿Listo? Todo lo que se puede Listo. medir es una magnitud. Ojo, quiere decir que si yo mido el tiempo, entonces el tiempo es una magnitud. ¿Sí me entiendes? Sí, profe. Que si yo mido la masa, si yo mido la masa, entonces la masa es una magnitud. Quiere decir que todo lo que pueda medir es magnitud. ¿Listo? Listo. Listo. Bueno, hay muchas magnitudes, ¿no? Hay muchísimas. Nosotros hicimos un trabajo en el que consultábamos una tabla llena de magnitudes, ¿te acuerdas? Sí. A ver, dime dos magnitudes que te acuerdes. Que no sea el tiempo ni sea la masa. Ni el tiempo ni la masa. Sí, dos magnitudes que te acuerdes. Mm, Espera, a ver si yo caigo. Que te acuerdes. ¿No te acuerdas de ninguna? No, no me acuerdo, la verdad. Tranquila. Pues mira, por ejemplo, está de la energía eléctrica, está, por ejemplo, la corriente, el voltaje, la resistencia, el campo eléctrico, la fuerza eléctrica. ¿Sí? De, de mecánica está, por ejemplo, la fuerza, el peso, la tensión, la velocidad, la aceleración. ¿Sí? ¿Listo? Listo. Bueno. Entonces, todo eso son magnitudes, porque todo eso lo puedo medir. O sea, el profe puede medir el tiempo, tú puedes medir la aceleración, Pepito Pérez puede medir la velocidad, ¿sí? Todos podemos medir, ¿cierto? Todos tenemos la capacidad de medir. Para medir, ¿qué hacemos? Comparamos, ¿cierto? ¿Qué comparamos? Algo que está establecido con algo que nosotros, ¿cierto? Eso es medir, ¿sí? ¿Sí me entiendes? ¿Qué es medir? Yo comparo dos Sí, cosas. profe. ¿Qué comparo? Algo que está preestablecido con algo que yo tengo para comparar. Entonces, por ejemplo, si yo quiero medir una distancia, hay una barrita que me representa 1 metro, que ya está preestablecido y que pues prácticamente todos los metros deben ser iguales, ¿no?
De pronto hay unas pequeñas fallas milimétricas frente a la construcción, pero en teoría todos los metros deben ser iguales. ¿Listo? Listo. ¿Hasta ahí vamos claros? Sí, profe. Bueno, entonces, sabemos que nosotros tenemos unas magnitudes. Sabemos que tenemos unas magnitudes y que esas magnitudes las podemos medir. Pero hay categorías dentro de esas magnitudes, ¿sí? O sea, yo la magnitud la puedo medir. Yo el tiempo, que es una magnitud, lo puedo medir. La masa, que es una magnitud, la puedo medir. Pero hay dos clasificaciones dentro de estas magnitudes. ¿Cuáles son? La magnitud escalar, que tiene unas características, y la magnitud vectorial, que tiene unas características diferentes. ¿Listo? ¿Me entiendes eso? Que hay dos magnitudes, o sea, que hay magnitudes con unas características y hay magnitudes con otras características, que todavía tú no sabes cuáles son, pero con la guía las vas a identificar, ¿sí? Ese es el papel de la guía, que tú puedas identificar las diferencias entre una magnitud escalar y una magnitud vectorial. ¿Listo? Listo. Y ya después de que tú las puedes identificar, vamos a trabajar esta magnitud en particular, la vectorial, y vamos a aprender a sumar vectores que tú no sabes que es un vector, ¿cierto? No. Perfecto, la guía te va a enseñar que es un vector y te va a enseñar que lo puedes sumar por un método que se llama el método gráfico. ¿Listo? Eso te lo va a enseñar la guía. Listo. Bueno, listo. Entonces, uno y dos, ahí están esas son las competencias. Y si es como uno a través de las competencias se va dando cuenta de lo que uno quiere hacer, o sea, hacia dónde uno apunta. Eso es lo que yo quiero que tú hagas. Entonces, pues, ¿qué vamos a trabajar? Pues, magnitudes escalares y vectoriales, la definición de vectores y la suma por el método de cola y cabeza y el método del paralelogramo. Entonces, pues mira, aquí la guía te dice, mira, no habías visto la guía, doña, mira. La tengo acá al piecito mío, la Ay, tengo sí. aquí al piecito No, mío. porque hubieras leído esto y hubieras dicho, profe, pues las magnitudes son propiedades físicas que pueden ser medidas, como por ejemplo la temperatura, la longitud, la fuerza, la corriente eléctrica. Yo te hubiera dicho, wow, excelente, Angélica, estás súper pilosa, mejor, tienes el concepto súper claro. Así después me hubiera dado cuenta que estaba ahí en la guía, pero yo sabía que habías leído la guía, ¿listo? Si ves que la magnitud, Listo. yo no me he dado cuenta que lo había escrito ahí de primeras, o sea, no tenía presente eso, pero mira, son propiedades físicas que se pueden medir, ¿listo? En este caso hablamos de magnitudes físicas. Entonces, hay dos tipos, mira, aquí dice, hay dos tipos, como yo te lo decía, unas son escalares y las otras son vectoriales. Vectorial. Ahora yo te voy a enseñar qué es una magnitud escalar. Ojo, escalar. La magnitud escalar tiene únicamente como variable a un número que la representa, ¿sí? O sea, se representa a través de un número y no necesita ninguna otra característica para que esté determinada como cantidad y como magnitud. ¿Listo? Por ejemplo, Listo. si yo te digo la masa de un cuerpo, ojo, si yo te digo la masa de un cuerpo, ¿sí? Si yo digo la masa de un cuerpo, ¿sabes en qué se mide la masa? En peso, ¿no? La masa no, el peso, ojo, el peso es otro tipo de magnitud. Bueno, venga, abro aquí mi tablero electrónico. No lo tenía abierto, pero ya con eso que acabaste de decir, me da la oportunidad de abrirlo. Gracias, me trajeron tintico. Espero que ya también les lleven tinto. Bueno, entonces, ojo, ojo con esto. Mira, la masa es una magnitud, ¿listo? La masa M, la masa es una Magnitud. magnitud y se representa por la letra M. Ahora, hay otra diferente que es el peso. Es otra magnitud, o sea, mide otra cosa y se representa
aquí en Colombia o en español con la letra P y en Estados Unidos con la letra W. ¿Sabes por qué con la letra W? No, profe. Se representa con la letra W porque peso en inglés es weight. Ah, Weight de peso, P de peso. Si tú encuentras la P o encuentras la W, es lo mismo, ¿listo? Ahora, ojo porque yo te estoy diciendo algo que yo quiero que entiendas desde ahorita. La masa es una magnitud, el peso es una magnitud. Quiere decir que las dos miden cosas diferentes, ¿cierto? Es como yo decirte que el tiempo es una magnitud, ¿cierto? Se representa por la letra T. O sea que el tiempo mide otra cosa diferente, ¿cierto? ¿Se entiende hasta ahí? Dame un segundo que me está marcando la señora rectora. bueno, pues Bueno, entonces, estábamos hablando que la masa mide una cosa, el peso mide otra cosa y el tiempo mide otra cosa, ¿cierto? O sea, son cosas que son diferentes. Quiere decir que la unidad aquí es diferente. O sea, por ejemplo, el tiempo, la unidad es segundos, ¿cierto? O puede ser minutos o horas, bueno, pero mide eso. El peso, ¿cuál es la unidad del peso? A ver, ¿en qué se mide el peso? ¿Lo conocemos o no? Tranquilo, si no, pueden decirme que no, porque estamos no, aprendiendo. no, el peso no. El peso se mide en Newton. En Newton. ¿Listo? La N es de Newton. El peso se mide en Newton. ¿Y la masa en qué se mide? En kilogramos, creo, sí. En kilogramos, muy bien. O en gramos, ¿no? El prefijo kilo, recuerden que el Sí. prefijo kilo me indica un valor, ¿cierto? Pero kilogramos está bien. ¿Listo? Entonces, mire que la masa, voy a hacerlo con este más bonito, un color. La masa mide kilogramos. El peso mide newtons. Y el tiempo mide segundos. Y las tres son magnitudes que miden características diferentes. Eh, buenos días, sí señor. Aquí estoy ahorita en clase con ciclo 5. Ahorita volvemos a tener clase de física. Bueno, entonces es importante tener claro esto y empezar a identificarlo, ¿sí? O sea, empezar a comprender que una magnitud es lo que yo mido y que una magnitud es lo que yo mido, ¿cierto? Que una magnitud es lo que yo mido y que la unidad es en lo que yo la estoy midiendo. ¿Listo? Y no empezar a Listo. confundirlas, ¿no? Por ejemplo, no que yo diga, bueno, ¿cuál es la velocidad? 10 segundos. Y yo digo, no, pero si estamos hablando de velocidad, no pueden ser segundos, porque el segundo es la unidad del tiempo. ¿Listo? Eso es importante empezar a trabajarlo de a poquiticos. Pero entonces póngale cuidado que estas magnitudes, al ser magnitudes, cada una de ellas o debe ser vectorial o escalar, ¿sí? Esta debe ser vectorial o escalar, esta debe ser vectorial o escalar, o esta debe ser vectorial o escalar. ¿Listo? ¿Listo? Listo. Eso es lo que vamos a aprender, ¿sí? Eso es lo que yo quiero que aprendas. Que aunque es un poquito así como que uno dice, bueno, como que sí entendí, pero como que no, pero como que sí, pero como que no. Entonces de pronto va más, es como a la forma en que vamos a memorizar esto, ¿sí? ¿Cómo lo podemos memorizar para acordarnos que es vectorial o escalar? Entonces estábamos hablando de las magnitudes escalares y decíamos que con solo decir el valor ya quedaba determinada. Por ejemplo, la temperatura, ¿listo? La temperatura. Si yo digo, por ejemplo, está, estamos a una temperatura de 10 grados centígrados, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? No tengo que dar ningún otro atributo para yo comprender lo que está pasando, ¿sí? No tengo que dar ningún otro atributo para comprender lo que está pasando, ¿sí? Si tú dices 30 grados centígrados, tú ya entiendes, tú dices, uy, está haciendo calor, ¿sí? No necesitas otro contexto que te permita comprender, ese valor. ¿Listo? ¿Listo? Listo. Póngale cuidado. Entonces, la masa pasa lo mismo. Si yo te digo, mi cuerpo tiene una masa de 70 kilogramos,
mi cuerpo tiene una masa de 70 kilogramos, tú entiendes cuál es la cantidad, ¿sí? O sea, tú sabes cuál es el valor de mi masa. Independientemente que yo la tenga toda en la barriga, ¿cierto? No importa. Pero tú sabes, con ese valor ya sabes, o sea, lo que él tiene de masa corporal es 70 kilogramos. ¿Sí ves? Lo comprendes, ¿sí? Sí, 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 sí. O sea, no necesitas ningún otro atributo para determinar esa magnitud. Esto es lo que representa una magnitud escalar, que solo al decir el valor numérico ya comprendo qué es lo que está pasando con esa magnitud. ¿Listo? ¿Qué pasa con las magnitudes vectoriales? Entonces las magnitudes vectoriales ya se diferencian, las magnitudes vectoriales se diferencian de las escalares en que ellas no pueden quedar determinadas solo con dar el valor, ¿sí? O sea, yo no puedo decir 10, 10 kilómetros por hora, ¿sí? O sea, yo con decir 10 kilómetros por hora no me va a quedar determinado el valor, ¿listo? ¿Sabes por qué? ok. ¿Sabes por qué? Mm, ¿O quieres aprenderlo No, mejor? ¿Será? ¿Quieres aprenderlo? Digo. mejor, mejor, mejor. ¿Sabes por qué no? Mira, porque si yo te digo 10 kilómetros por hora, mire, yo te digo, ese bus va a 10 kilómetros por hora. Y tú dices, bueno, pero ese bus, ¿cuál bus? Porque yo necesito mirar hacia dónde va el bus, ¿cierto? O sea, ese bus tiene que ir hacia algún lado si lleva esa velocidad, ¿sí o no? Porque si yo Sí, te digo que el bus, si yo dibujo el bus, ¿sí? Oye, fue más chica. Bueno, suponga que eso es un carro o un bus, y yo te digo, el bus va a 10 kilómetros por hora. Pero es que es diferente si los 10 kilómetros por hora van hacia arriba, ¿cierto? O van hacia allá, o va en reversa, ¿cierto? ujú, ¿Sí, sí me sí, entiendes? O sea que cuando sí. yo hablo de una magnitud vectorial, necesita otras características que me permitan comprender qué está pasando con esa magnitud. Vamos a hacer el ejemplo más sencillo en nuestro tablero con la fuerza. ¿Listo? Me vengo para acá Listo. y voy a explicarla acá con la fuerza. Entonces ponle cuidado. Vamos a suponer el elemento que tengo una mesa, o bueno, normalmente las mesas son derechas. Ahí se va. No sé si aquí esto, nunca he mirado si tiene alguna figura, digamos, como una forma. Bueno, no es el momento para ponerme a practicar. Vamos a suponer que esto es una mesa y que encima de esa mesa, para ubicarme contextualmente, hay un elemento que es un ladrillo. ¿Listo? Aquí está el ladrillo. Y entonces yo te digo, a ese ladrillo le están aplicando una fuerza F de 20 ¿qué? ¿En qué se mide la fuerza? Te lo voy a contar si no te acuerdas. La fuerza se mide en Newton también. La fuerza se mide en Newton. El peso es una fuerza, por eso también se mide en Newton. Entonces la Ujú. fuerza es de 20 Newton, ¿cierto? Cuando te hablan de fuerza, porque primero tengo que comprender qué es una fuerza, cuando te hablan de fuerza, ¿tú qué entiendes? Fuerza. Que ese objeto tiene una, no sé cómo explicarlo, profe. ¿No sabes cómo explicarlo? No sé cómo explicar. A ver, pero lo entiendes, o sea, sabes que es una fuerza, ¿sí? ¿Sí? Sí, sí, sí me tengo la idea, pero no sé cómo explicarme. Bueno, ponle cuidado, sí es complicado pensándolo bien, ¿no? Porque si no tenemos bueno, ponle cuidado, como tal, ya sabemos que es una magnitud vectorial. Entonces, la fuerza es una magnitud vectorial que tiende a cambiar el comportamiento o movimiento de un cuerpo, ¿sí? ¿Cómo? Pues a través de su acción. ¿Cómo? A través de su acción. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Si yo te digo que es una fuerza de 20 newton, pues tiene un valor, ¿cierto? Si yo te digo que es una fuerza de 100 Sí, newton, significa que la fuerza va a ser mayor, ¿cierto? Si tú me pegas sí. una cachetada con una fuerza de 20 newton y otra persona me pega una cachetada con una fuerza de 100 newton, lógicamente me va a doler más la cachetada
de la persona de 100 newtons, ¿cierto? Porque tiene más Claro, fuerza, ¿cierto? fuerza. Perfecto. Vamos a suponer que a este bloque lo ejercen las dos fuerzas, la de 100 y la de 20 newton. ¿Qué va a pasar con el ¿Por bloque? qué? ¿Qué va a pasar con el bloque? Bueno, no, profe. ¿Qué va a pasar con un bloque si tú le aplicas una fuerza? Pues según cómo le aplique la fuerza, ¿no? Exacto, perfecto. Esa es la diferencia entre la magnitud escalar y la magnitud vectorial. ¿Sí ves? Si yo te hubiera dicho el bloque está ahí 2 horas, pues no pasa nada porque Pues ya quedó sí, determinado que va a estar ahí quieto 2 horas. Pero si yo digo que le aplico una fuerza, tú me dices, no, profe, pero deme más datos porque usted me da solo eso, pero no que la fuerza no sabemos hacia dónde va. Entonces, a eso se le llama una magnitud vectorial, que necesita una flecha, una flecha, y este es un nuevo nombre que vas a aprender, una flecha que se llama vector. ¿Listo? listo. Entonces, esta flecha se llama vector y está haciendo la F1, la fuerza 1, quiere decir que hasta le voy a poner 2 y a esta 1. Y hay otra fuerza F1, o sea, hay otra fuerza F2 hacia allá. Ahora sí se ve dónde está la fuerza, Angélica. Sí, ¿Qué va a pasar con el bloque? pues están haciendo fuerza de ambos lados, ¿no? Exacto. Pero mira las cantidades. ¿Qué va a pasar? ¿Hacia dónde se va a ir? Y gana más la de 100. Exacto. Ponle cuidado. Imagínate que el bloque se va a caer hacia un lado por la acción de la fuerza. Se va a caer hacia el lado derecho, que lo voy a marcar con una X de color roja, o se va a caer hacia el lado izquierdo, que lo voy a marcar con una X de color negra. ¿Hacia dónde se va a caer? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? ¿Hacia la X roja o hacia la Hacia la X negra? derecha. Hacia la derecha, o sea, hacia la X roja, ¿cierto? Sí. Perfecto. Ya puedes, ¿sí ves? Ya puedes identificar qué es una magnitud escalar de una magnitud vectorial. Cuando te dicen magnitud vectorial, Mm, necesitas una serie de elementos que te permitan identificar el comportamiento de la magnitud dentro del sistema que estás trabajando. ¿Por qué lo digo así? Porque es diferente que yo analice una fuerza a que analice una velocidad, ¿cierto? ¿Cómo una velocidad? Te preguntarás tú, profe, ¿por qué me habla de velocidad? Vamos a suponer, vamos a suponer que nos metimos a un río, ¿listo? Y está el río hacia abajo, la corriente va hacia allá y está el río hacia allá, ¿listo? ¿Es claro hacia dónde va el río? no, espera, profe, es que otra vez me explicas, es que se me fue el internet por un momentico. Tranquila, no te preocupes que hasta de pronto pudo haber sido el mío. Vamos a suponer que estamos en un río, ¿listo? Yo te dije acá, bueno, venía de acá, yo te dije que la magnitud vectorial se independiza de una escalar porque la magnitud vectorial necesita otros elementos para ser comprendida dentro de un sistema que se llama su sistema de referencia, que es donde ella está siendo analizada, ¿sí? Donde la magnitud Sí, está siendo analizada. Y es que este ejemplo me permite analizar la fuerza, ¿sí? Pero si yo me voy para un río, puedo analizar la velocidad, ¿sí? Entonces, por eso es que hablo de un sistema de referencia. Depende de donde estemos, ¿no? Porque, o sea, es decir, donde estemos, ¿sí? Si estoy analizando velocidad, pues el comportamiento es de velocidad. Si estoy analizando de fuerza, el comportamiento es de fuerza. Pero son vectores, o sea, los vectores se operan de una manera, ya sea para fuerza, ya sea para velocidad o ya sea para cualquier magnitud que sea vectorial. Por ejemplo, me acuerdas y ahorita hacemos una de cargas eléctricas. ¿Listo? Vamos a analizar los listo. vectores en el contexto, los vectores en el contexto de una persona que quería pasar el río. Mira, hay una persona aquí en la orilla y ella ¿qué quería hacer? Pasar el río, atravesarlo, ¿cierto? Entonces ella tenía una velocidad, que vamos a decir la velocidad n, porque es la velocidad del nadador, ¿cierto? Pero entonces Listo. el río tenía una velocidad hacia abajo, ¿cierto?
que es la velocidad, Sí. c, que es la velocidad de la corriente, ¿cierto? Si el señor trata de atravesar el río, ¿cierto? No lo va a atravesar de manera directa, ¿cierto? No, pero arrastra la corriente. Porque lo arrastra la corriente. Quiere decir que va a haber una velocidad resultante que va a hacer que el señor no aparezca aquí, sino aparezca ¿dónde? Un poquito más hacia. Abajo. Perfecto, ¿sí es? Y esto lo estamos Y analizando. eso, porque si está muy fuerte, sigue derecho. Bueno, sí, si está muy fuerte, sigue derecho. Esto lo estamos analizando a través de vectores, ¿sí es? Vectores que, ¿qué? Pues que me determinaron que el Señor quería atravesarlo de esta manera, porque también es diferente si yo hubiera dicho, si el Señor quiere atravesarlo, pero de esta manera, o si quiere atravesarlo, o si quiere ir contra la corriente, ¿sí? Difícil. Exacto. Es difícil, pero, o sea, se puede presentar. Entonces, mira que la velocidad es una magnitud vectorial y tengo que analizarla a través de vectores, y los vectores son flechas. ¿Qué es un vector? ¿Qué es un vector? ¿Una? ¿Una qué? ¿Qué es un No, vector? Ponle cuidado. Esto ya, mejor dicho, tiene que quedarse memorizado. me toca listo. Lo que acabé de dibujar es una flecha, ¿cierto? ¿Sí lo Sí. viste? Entonces, un vector es una flecha. Flecha, ¿Sí, señora? Un vector es una. flecha. Listo. ¿Qué es un vector? Una flecha. Perfecto. ¿Para qué empleamos los vectores? Para identificar la situación, se podría decir. Mm, casi, muy bien, casi, Me casi, falta. casi. No, está muy bien, está muy bien. Está bien, pero te lo voy a mencionar de otra manera para que de pronto tú entendiste, pero para que los demás que están Para viendo, comprender las características, sí, para, ¿no? Mejor. sí. Pues es que el vector, es que las características están dentro de un sistema, ¿no? El vector como tal lo empleo para representar, ¿sí? Ay, escribí mal otra vez. Representar. El vector lo empleo para representar. ¿Qué represento con el vector? Pues magnitudes. ¿De qué tipo? Vectoriales. Ok. ¿Sí me entiendes? O sea, volvemos otra Sí. vez. Primera pregunta. ¿Qué es un vector? Una flecha. ¿Y para qué empleo las flechas? Para representar las magnitudes vectoriales. Muy bien. Por ejemplo, Mm, no. sí, claro. Por ejemplo, una magnitud vectorial. Un ejemplo, un ejemplo. Hemos visto dos aquí en la pizarra. Dos, no, tres. ¿Tres? ¿Cuáles? A ver, yo veo acá. Una era aquí la fuerza. Otra, Pues no lo dibujaste, pero otro que fue un ejemplo que hiciste. ¿cuál fue el otro que dije? El de la, ¿El de la qué? el del golpe, la cachetada. Ah, pero esa es fuerza. También es fuerza. ¿Sí? Fuerza, Bueno, sí, sí, porque la cachetada es una fuerza, ¿sí? O sea, es una magnitud vectorial, pero es fuerza. Entonces, fuerza, velocidad, aceleración, entonces peso. podría decir que tenemos, a ver, un ejemplo. No, por ejemplo, no, el ejemplo es un ejemplo de una magnitud que se representa a través de una flecha, ¿sí? Un ejemplo de una magnitud que se representa a través de una flecha. Un ejemplo, Entonces digamos que no, creo que no. tranquila, mira. Estoy sin creatividad hoy. No, no, estás bien, no te preocupes. Mira, estamos hablando de magnitudes, ¿cierto? Dime una magnitud. Una magnitud, masa, ¿no? Perfecto, masa. Ahora, dime una magnitud que se represente a través de una flecha. Mm,
Fuerza. Exacto, muy bien, perfecto, ¿sí es? Fuerza porque es hasta ahora la que estamos conociendo. Vamos a conocer más adelante más. Pero fuerza la acabamos de conocer. Ah, ya conocimos otra, mentiras, ya conocemos dos. ¿Cuál conocemos también? Velocidad, ¿cierto? Ah, sí. O sea que conocemos fuerza, velocidad. Y te mencioné que el peso también es vectorial. Bueno, entonces volvemos otra vez. ¿Qué, qué es una flecha? Un vector. Muy bien. ¿Para qué empleamos los vectores? Por ejemplo, no es lo mismo que la representación magnitudes vectoriales, Perfecto. Como por ejemplo, ¿cuál? la fuerza, Perfecto. la Listo. velocidad. Perfecto. Excelente. Muy bien. Hasta ahí vamos súper bien. Vamos súper claros. Ahora, ponle cuidado. Voy a traer, no sé, creo que no puedo volver más pequeño mi tablero. Voy a traer esta parte, ojo, de acá, porque voy a continuar hablando de él. ¿Sí? ¿Qué voy a hablar ahora de él? Sí. ¿Qué voy a decir de él? O de la flecha, o del vector. Voy a hablar mejor como en términos de vector. ¿Qué voy a hablar del vector? Que el vector tiene unas características, ¿cierto? Las tiene. Voy a dibujar el vector y voy a hablar de las características. Entonces el vector es una flecha Sí. y la flecha tiene tres características. La primera la voy a poner en rojito, que es el tamaño de la flecha. ¿Listo? Ese tamaño de la flecha se conoce como Magnitud. magnitud. ¿Sí? O sea, ¿qué tan grande es? Por ejemplo, mire, si es que yo hice aquí la flecha uno más grande que la flecha 2, Sí, ¿por qué? porque la flecha 1 tiene más que la flecha 2. Perfecto. Eso es, ¿sí ves? Eso es la magnitud del vector. Ahora, hay otras dos características de los vectores, que son la dirección, la voy a dibujar aquí con este resaltador, la dirección, ¿sí ves? Que es como la línea, es la línea sobre la cual está dibujado el vector, la dirección. Sí. Es sobre la línea como que donde está dibujado el vector, dirección. Y la última característica, que es, o se conoce como, el sentido. El sentido es hacia dónde apunta el vector, porque si tú ves, esa dirección tiene dos sentidos, ¿cierto? Sí. Entonces esas son las tres características que tiene un vector. Magnitud, dirección y Y sentido. sentido. Magnitud, dirección y sentido. Sentido. Mira, aquí hay un vector. ¿Sí ves? Puede ser más grande, más corto, puede apuntar hacia acá, hacia acá, hacia acá, hacia acá, etcétera. ¿Listo? Entonces, ¿qué es un vector? Angélica, Ya. No. Ya, 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 ya. ¿qué es un vector? ¿Qué es un vector? Una flecha. Perfecto. ¿Para qué empleamos los vectores? Para representar magnitudes vectoriales. Perfecto. Por ejemplo, ¿cuál? La fuerza o la velocidad. Perfecto. Así es que aquí el ejemplo más común siempre de vectores es la fuerza, por eso lo ponen F de fuerza. Sí. Listo. Bueno, vámonos para la guía nuevamente. Vamos a ver hasta dónde avanzamos. Entonces, mira, ya identificaste la primera parte, ya identificaste la relación entre las magnitudes escalares y vectoriales, ¿sí? ¿Cómo se diferencia? Entonces, mira que aquí hablan de las Sí. características del vector.
Punto de aplicación, dirección, sentido y módulo. Ah, bueno, aquí llaman módulo a la magnitud, ¿sí? O sea, ¿qué tan grande es el vector? Aquí lo llaman o lo conocen como módulo. ¿Listo? Módulo. Módulo, que es lo mismo que magnitud. ¿Qué tan grande es? Mira, ¿qué tan grande Ok. es? El punto de aplicación, el sentido, la dirección. Perfecto. Siempre hablábamos de vectores de fuerza, mira, porque es el ejemplo más sencillo para comprender, ¿cierto? Mira, si yo veo acá, aquí hay dos personas Sí, y cada persona se representa por una flechita, ¿cierto? ¿Sí lo ves? sí, Pero sí, si yo profe. hago, pero si yo hago y uno los dos, pues va a dar una sola flechita, pero más larga. ¿Listo? Listo. Esto es como la introducción a la suma de vectores, que ahorita vamos a ver más adelante. Bueno, ahora nos dice que los vectores los podemos ubicar dentro de un plano. Profe, una pregunta. Dime, SR es, ¿qué significa? ese res es de resultante. Resultante. Oh, ¿Sí? O sea, ok. nos pueden haber puesto res o FR o A, no importa. Pero lo que representa el nombre es que cogieron estas dos y las sumaron. Ok. ¿Listo? Por ejemplo, si esta vale 4 y esta vale 2, entonces esta vale 6, 6. porque las dos se sumaron. Ahorita vamos a dar cuenta que cuando están, por ejemplo, así, en el mismo plano, sobre la misma dirección, se suman directamente, pero que si están en direcciones diferentes, no se pueden sumar directamente. De pronto lo veamos hoy o lo veamos otra clase. Listo. Bueno, entonces pasamos al tema de ubicación de vectores en un plano geográfico. ¿Sabes cuál es el plano geográfico? No exactamente. Bueno, el plano geográfico es el que contiene las coordenadas geográficas de la Tierra. ¿Cuáles son las Ok. coordenadas geográficas? Pues ya vemos, ¿no? Exacto, dímelas. Norte, sureste, oeste. Norte, ¿Sí? muy bien, Sí. sur, este y oeste. Entonces yo voy a ubicar flechas, ojo, yo voy a ubicar flechas dentro de este vector, dentro de este plano, perdón. Voy a ubicar flechas o vectores dentro de este plano. ¿Listo? Listo. Entonces, nos dicen, por ejemplo, ubicar el vector 3 unidades, o sea, este es el módulo, 3 unidades en la dirección 30 grados al norte del este. Vamos para allá. Entonces vámonos para nuestro tablero a ver si Ujú. nos queda espacio. Bueno, me provoca hacer esto, a ver si no me queda tan reducido el espacio. Si me queda reducido, pues cambio de estrategia. Bueno, entonces voy a hacer aquí el plano, ¿listo? Listo. Bueno, ojo, voy a poner unos números acá, ponles atención. Los voy a poner como en resaltador así sencillo. 1, 2, 3, 4. Tranquila por los números, piensa Mm, que los puse al azar. ¿Listo? Ahora, Listo. No, no te estreses por los números. Voy a poner aquí la palabra N, pues que significa norte, sur, S de sur, este y oeste este y oeste. representando el plano. ¿Listo? Bueno, ojo, Listo. si me dicen que ubique un vector, el vector va a estar ubicado en solo uno de los 4 cuadrantes que acabé de escribir. O solo va a estar en uno, o en dos, o en tres, o en cuatro. ¿Listo? Por eso los numeré. Oh, Va a estar en uno, en dos, en tres o en cuatro. Y de acuerdo a lo que dice el ejercicio, tú ya puedes determinar en dónde va a estar. De acuerdo a lo que al dice. norte. Ojo, en un cuadrante va a estar en uno, en dos, en tres o en cuatro. ¿En cuál va a estar? En 2, ¿no? En dos. O sea, va a estar entre el norte y el oeste. Oeste. ¿Sí? ¿Sí o no? No, 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 no. No, el uno Ah, entonces. muy bien, excelente. No, tranquila. Eso es lo importante, que podamos ver así paso a paso cómo vamos construyendo el aprendizaje. O sea que el vector va a estar acá. Va a quedar dibujado acá, entre el norte
y el oeste. ¿Listo? Y el oeste. ¿Desde dónde arranca el vector? Aquí te lo voy a contar. Mira, arranca desde el centro. ¿Listo? Arranca desde el centro. Listo. Listo. Espérame, 5 que me está llamando una compañera. Bueno, entonces queda en el cuadrante número 1. ¿Listo? Perfecto. Porque está entre el norte y el este. Ahora, ¿cómo se dibuja? Ojo, ¿cómo se dibuja? Aquí ya tengo, usted con el profe Arkin ya aprendió, o bueno, ustedes ya aprendieron a dibujar ángulos con el profe Arkin. ¿Ángulos? Pues empezamos, sí, algo, ya el principio, por decirlo así. Eso. Entonces usted ya debe saber qué es un ángulo, ¿cierto? Un ángulo, este es el grado de amplitud entre dos líneas que se cortan. Entonces, por ejemplo, este Sí. ángulo tiene un valor aproximado. Más o menos este ángulo, ¿cuánto mide? El de abajo, Este que acá, eh, este que acaba de dibujar aquí a mano aproximado- derecha. Por ahí unos 40 grados, póngame. ¿Listo? pongámosle, sí. No, Perfecto. pongamos. Eso. Pongamos. Entonces, ponle cuidado. Aquí me dice, ubica el vector de 3 unidades en la dirección 30 grados. Ojo, 30 grados. Ah, tengo que moverme 30 grados. ¿Listo? ¿De dónde? Al norte del este. Al norte del este. ¿Dónde me ubico para tomar esa medida? ¿En el norte o en el este? En el norte, ¿no? Ojo, ubicar el vector de 3 unidades en la dirección 30 grados al norte del este. ¿Dónde me ubico? Al norte del este. ¿Dónde arranco? No, no, Al, no, no. al norte de dónde. Del este, O sea que ¿dónde debo arrancar? del norte al este. No, porque mira, por eso dice, ubica los 30 grados al norte, váyase para el norte, pero arrancando de dónde? Arrancando del. Del este. Exacto, o sea que me ubico acá, en esta línea, voy a reteñirla pues del color que tiene para no, me ubico en esta línea y empiezo a medir 30 grados, vamos a hacerlo de color rojo los grados, 30 grados hacia el norte, ¿sí ves? Mira, vamos a suponer que hasta ahí van los 30 grados. Listo. Y a partir de esa parte, de esa línea o a partir de ese ángulo, trazo una línea. La línea va a tener 3 unidades, o sea, 3 partes iguales. 1, 2 y Y 3. tres. Y este vector se llama el vector A, que mide 3 unidades y que está ubicado en la dirección 30 grados al norte, partiendo del Del, este. del este. ¿Listo? Y así es como se ubican esos ángulos, esos ángulos. Y acá está, míralo, solucionado, porque se da un ejemplo, ¿no? Mira, Ahorita, ¿sí lo ves? sí. Sí, profe. Sí, lo veo. Bien. Perfecto. Ahora nos habla sobre la ubicación de vectores en un plano cartesiano. ¿Sí ves? Entonces, el plano Sí. cartesiano cambia en que, ¿qué? En que ya no se llama, en que, ojo, ya no se llama, eh, ya no se llama norte-sur, Este oeste, sino positivo exacto, y muy bien, negativo. sino que se llama X positiva, Es, X negativa, voy a ponerle aquí solo el signo menos, aquí el signo más, X positiva, Y más y Y menos. ¿Listo? listo. Ojo, bueno, entonces ahora, ¿qué dice? La ubicación en el plano cartesiano siempre se hace ubicando el semieje pedido y midiendo el ángulo en sentido contrario a las manecillas del reloj. ¿Listo? Listo. Entonces, ponle cuidado, nos dicen, ubicar el vector C en la dirección 70 grados. Ojo, 70 grados, listo, ya sabemos que son 70 grados. Respecto al semieje negativo de las X. O sea, voy y me ubico en ese eje, ¿listo? En el eje negativo de las X, que sería Sí. este, míralo, ¿listo? Y mido 30 Listo. grados. ¿Hacia dónde mido los 30 grados? Mm, ¿Hacia arriba o hacia abajo? hacia abajo, sí, porque ese es mi.
¿Por qué es que? No, 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 no. Sí, ¿por qué es No. que? Tranquila. Por tran- Semieje negativo Sí, de las X. ¿y por qué lo mido hacia abajo? Por Porque se mide contrario. semieje, sí, a las manecillas del reloj. Entonces, mira, ahí lo estoy midiendo. Contrario a las manecillas del reloj. Trazo la línea del vector. Bueno, debe medir 70 grados, ¿no? Para eso más o menos da por acá. Y mide 1.5. Ojo con esta proporción, mira. Si esto es 1, el punto 5 es la mitad, ¿sí ves? Mira, punto 5. ¿Sí te das cuenta? Sí. 1.5. Aquí mide esto 70 Viendo el grados. dibujito de la guía. Ah, estás viendo el... Ah, tan tramposa. Pues para algo en la guía, ¿no dijiste, profe? Sí, claro. 70, 1.5. Bueno, pero aquí era más importante que me entendiera a mí, ¿no? Que mirara la guía tramposa. No, pero sí te estoy entendiendo. Ah, la guía es una ayuda, una asesoría, dijeron por ahí. Listo. O sea que quedaría ubicado dentro de este punto y este punto. Perfecto. Listo. Y así ya podemos resolver la primera parte de la guía, que dice que, Eso vamos a mirar. la primera parte dice, Mm, ubique, Consulte 10 magnitudes. No, bueno, mentira. sí, sí, perfecto, no, esa primera parte también. Consulte 10 magnitudes escalares y 10 vectoriales con definición. En la parte final del trabajo tiene un vínculo donde encontrará varios ejemplos. Vamos al vínculo. Vamos aquí porque, ya. Vamos al vínculo, míralo. Pero me pide salir. Vamos a ver si lo puedo copiar. Listo. Listo. Vamos a ponerla, pongámosla aquí nomás. Veinte ejemplos de magnitudes vectoriales y escalares. ¿Tú cuántas debes escribir? 10 y 10. 10 y 10. Entonces, mira, magnitudes escalares. La temperatura es escalar. Ay, madre, me metí. La presión es escalar, la longitud, la energía, la masa, el tiempo, el Masa, área, el tiempo, volumen, la área. frecuencia, la densidad. Listo. Ahora las vectoriales. El peso, la fuerza, la aceleración, la velocidad, la torsión, la posición, la tensión eléctrica y el campo eléctrico. ¿Listo? Listo. Bueno, eso es para que quede claro el concepto de la diferenciación entre las magnitudes escalares y vectoriales. Ahora sí, la segunda parte de la actividad, o la segunda actividad. Dibujar en un Sí, plano geográfico los siguientes vectores, ya lo sabes hacer, y dibujar en un plano cartesiano los siguientes vectores, ya lo sabes hacer. ¿Listo? sí, Vamos a hacer, listo. creo que un ejemplo, pero entonces voy a descargar esta imagen. No, aquí la estoy, tan, guardar imagen como, en el escritorio, física 1. ¿Listo? Ahora voy a limpiar el tablero y vamos a empezar la siguiente. Bueno, entonces, vamos a dibujar el primero. Bueno, tú lo vas a dibujar. Voy a dibujar el plano geográfico. Ok, no. Chun, 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 chun. Entonces, norte, sur, este y oeste. ¿Listo? No se te olviden Listo. los numeritos. Esto solo es por este ejemplo, porque tú no los tienes que hacer, ¿no? 3 y 4. El primer punto que dice acá, ¿listo? El vector B, 6 unidades en la dirección 45 al norte del este. ¿En qué cuadrante va a estar? En el 1, ¿no? Perfecto. Entonces, ¿dónde me ubico para empezar a medir el ángulo? Del este. Perfecto. ¿Cuánto mido?
Y 45 grados, ¿sí? Perfecto. Trazo la línea. ¿En cuántas partes la debo dividir? ¿En cuántas partes la 6. debo? En 6, sí señora, perfecto. Porque es el valor que dice ahí. Y le escribo el nombre del vector. ¿Cómo se llama? Vector B de 6 unidades. ¿Listo? ¿Ya? Eso ya es todo. Vamos por el siguiente. Vamos a hacer el plano cartesiano. Bueno, hagámoslo en rojo, no importa. Norte, sur, este y oeste. El segundo. ¿Dónde me ubico? El segundo, espera que la estoy leyendo. Del sur, en el 3, ¿sí? Ah, bueno, no, ya, o sea, ya dime en qué cuadrante me ubico. O sea, en qué, ¿cómo se llama eso? ¿En qué cuadrante geográfico me ubico? ¿En norte, sur, en este o en oeste? Ya no puse los números porque ya, En- bueno, en el este, ¿en el ¿sí? este? Sí, es. No creo. Oeste, perdón. En el Ah, oeste, en el oeste. yo te iba a decir, Perdón. yo te iba a decir, no creo porque ahí ni siquiera dice, listo, en el oeste. ¿Y hacia dónde mido? Hacia el sur, O sea, ¿hacia arriba o hacia abajo? hacia abajo. ¿Cuánto mido? Mm, 75 grados. Perfecto, más o menos es esto. Yo estoy haciendo aproximado, ¿no? Usted sí tiene que hacerlo. Sí, sí. Usted sí tiene que hacerlo Obvio. perfecto. ¿Y en cuánto divido la línea? En 5. Listo. 5 partes iguales, ¿no? Tiene que hacer la línea. Recuerda que es una flecha porque es un vector. Y escribo vector C, 5 unidades. Unidades. Listo. Bueno, ya esos tres otros los completa su merced. Vamos a hacer Vale. el primero de plano cartesiano. ¿Listo? El primero. Entonces, plano cartesiano. Vamos a dibujar el plano. Aquí son, ay, es que las X, ahí son las Y. Y positivas, Y negativas, X positivas, X negativas. ¿Listo? Negativo. Bueno, entonces, vamos a hacer el primero. El primero. ¿En cuál me ubico? Y ubicas en. Espera. ¿Cómo es que dice? Y resulta el semeje positivo de Y. Eso. Entonces nos ubicamos ¿En dónde me ubico? en Exactamente Y, ahí. ¿no? Positivo. Exactamente ahí, perfecto. En Y positivo. En Y positivo, o sea, estoy ubicado acá. ¿Hacia dónde me muevo? ¿Y cuántos grados? Hacia la X positiva. ¿Hacia acá? Sí, todo estoy mal. ¿Te acuerdas que es contrario o es en el sentido de las manecillas del reloj? Semieje contrario. ¿Sí? Ah, No. se mide contrario, sí. Y si yo lo mido hacia acá, ¿sería contrario o sería en el sentido de las manecillas del reloj? Sería en sentido entonces hacia el otro lado. Perfecto, o sea, me ubico acá. ¿Y cuánto mido? ¿Cuántos grados? Dice que 45 grados. Entonces me ubico acá, mido 45 grados, trazo la línea
¿Y en cuántas partes la divido? 4, Una, iguales, ¿no? Tres. Tiene que ser claro. iguales porque es una magnitud estándar. Uy, esta flecha me quedó fea. Y le pongo el nombre. La Si no letra. fuera estándar, profe. Pues no, quedaría mal hecho porque, o sea, como, digamos, es como si yo dijera, voy a medir la pared de una casa, ¿sí? Sí, Y yo digo que de aquí hasta acá hay 4 metros, ¿sí? Pero después digo que medí y que de acá hasta acá hay 1 metro. Y yo digo, pues, midió mal, ¿sí o no? sí. Porque si de acá hasta acá hay 1 metro, que es más de la mitad, y acá hay 4, no, está midiendo mal. Eso pasa ahí, ¿no? O sea, si lo hago así, Ah, ok. O pues no estoy midiendo bien, ¿no? O sea, estamos midiendo bien. ¿M? sea, siempre tiene que dar exactamente igual, ¿sí? O sea, los espacios son Toda iguales. la... Exacto, los espacios son iguales, pues porque tú estás midiendo, estás transportando una medida, ¿sí? O sea, tienen que ser los espacios iguales porque la medida exige que así lo sean. Mm, listo, ya. Perfecto. Gracias. Exacto, no, tranquila. O sea, no es que llegue, por ejemplo, un vector que diga, es que el profe me dijo que dibujara un vector, pero entonces, ay, fue mal, cancelar. Menos mal que me dio la oportunidad de cancelar. Yo tenía que medir un vector, pero entonces el vector quedó así. El vector medía 5 unidades y yo dije 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces si tú pones así, yo te digo quedó mal, porque esta Mal. primera no puede ser igual que mayor que las otras. Es mejor preferiblemente Mm, dejar el vector así nomás y decir 5 unidades. ¿Sí? Porque por lo menos yo sé que tú ah, dices, es que eso vale 5 unidades, así no lo haya dividido. O hacerlo bien, ¿no? ¿Qué es? Hacerlo bien y yo hago esa línea toda chueca. O hacerlo bien, ¿qué es? Hacer la flecha bien y dividirla en partes iguales. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Normalmente, ¿sabes qué hace uno? Pues si utiliza uno los cuadritos, hace que cada línea tenga un cuadrito o mide con la regla por centímetro, ¿sí? sí. Para que le queden los cuadritos iguales. Bueno, Listo. y vamos a pasar a hacer el último ejemplo, que sería el segundo. Vamos a hacer otra vez el plano cartesiano. Más y menos x más y, perdón, menos y, ay, Dios, menos y, Tengo una sugerencia, profe. sí, ¿Y si en más, vez de hacer uno positivo, ahora hacemos uno negativo? sí, sí, escoge el que Que tú el quieras. tercero es uno negativo. Pues yo digo más como para tener el ejemplo de los dos, ¿sí me entiendes? Sí, claro. O sea, dime cuál quieres que hagamos. Y de, espera, de las 80 grados. El 8, listo. Este vamos a hacer. ¿Listo? Sí, el 8. Entonces, Sí, ¿dónde me para ubico? tener un... Nos ubicamos, si viene a ser negativo, en Y negativo, ¿no? Perfecto, muy bien. En y negativo que está abajo. ¿Hacia dónde me voy a mover? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Así, Hacia allá o hacia allá? Estoy acá, ya sé así, que ya sé que estoy aquí ubicado. ¿Hacia dónde me muevo para medir los 80 grados? hacia dónde se mueve. Si vamos a encontrar unas manecillas del reloj, entonces Perfecto. hacia la... Sí, ¿Hacia dónde? hacia la derecha. Perfecto. Hacia acá. 80 grados siempre es ártico, ¿no? Mira, por eso lo hago así. 80 grados. Calculemos. Saco la línea. Perfecto. Dibujo el vector y trazo las unidades que son 6. Una, 2, 3, 4, 5 y 6. Y este es el vector I de 6 unidades. Unidades. Listo, Angélica. Listo.
Entonces, con eso ya puedes hacer los 3 primeros puntos, ¿listo? La próxima clase, Vemos el tercero. ay, sí, mira, aquí yo la apoyo, qué burro. Eso uno, ay, no, mira, la embarré. La embarré porque la anterior, mira ¿Qué que pasa? solo bajé, solo dejé una partecita de la explicación. Y en esta sí dejé todo porque la bajé bien. Ah, ¿será que se puede deshacer? No, eso ya no se deja deshacer. A ver, archivo, no. Bueno, entonces, dejo de compartir pantalla. Listo, Angélica. Muchísimas gracias por tu atención. Y a todos los compañeros, pues para que le pongan atención a cada una de las explicaciones que se hizo. Entonces damos por terminada la clase del día de hoy. Listo. Chao, Angélica. Nos vemos en 8 días. Adelanta los primeros puntos. ¿Listo? Listo. Cuando La le pro- mando foto, usted me corrige. Tranquila. Bueno, chao, chao. Juicio. Chao, Chao. profe. Chao a todos. Chao.